necesidad de que esta honorable Corte continúe ofreciendo una definición abarcadora del deber de prevención de los estados bajo esta convención y en particular ante casos de incesto contra las adolescentes. Según la Corte ha indicado en varias de sus sentencias, incluyendo Campo Algodonero, Ibere, PBPC y otros, los estados tienen la obligación bajo la Convención de Belén do Pará de actuar con debida diligencia estricta o reforzada, como fue indicado por la doctora Silvia Mesa y el Comité de Expertas del MESEVI. Ello conlleva la adopción de un conjunto de medidas para prevenir todo tipo de violencia contra las mujeres y las adolescentes, incluyendo campañas de sensibilización a la población en general del carácter alarmante, prohibido y prioritario de la violencia contra las mujeres y cómo reportar estos incidentes ante las autoridades, medidas de capacitación orientadas a eliminar estereotipos de género, incluyendo en las actuaciones de funcionarios del Estado, legislación adecuada y su aplicación efectiva de conformidad con todos los estándares internacionales en la materia, protocolos de investigación sensibles al género y la edad que guíen la actuación judicial y un sistema de justicia preparado y capacitado para tratar a todas las sobrevivientes de violencia y sus familiares con dignidad y a estos casos con celeridad y seriedad, entre otras medidas necesarias. El caso de Brisa de Angulo es ejemplo emblemático de un Estado que falló de forma plena con todas las dimensiones del deber de prevención de la violencia contra las mujeres y las adolescentes bajo la Convención de Belén do Pará. Todos los estados tienen un deber de prevenir de forma integral una cultura de impunidad. Una cultura de impunidad promueve la repetición de estos delitos, como lo ha confirmado de forma reiterada esta Corte en varias de sus sentencias, incluyendo BRP y BPC, Campo Algodonero, Belifranco, Velázquez Páez y otras. Como ha sido evidenciado en este caso y ante esta Corte, el Estado de Bolivia no estaba del todo preparado para prevenir la violencia incestuosa por la cual atravesó Brisa, con efectos irreparables en su integridad, privacidad y plan de vida. El Estado no tenía un marco legislativo, institucional, judicial y de actuación adecuado y equipado para prevenir la violencia incestuosa contra las adolescentes. Al contrario, de la manera en que estaba el Estado de Bolivia estructurado, propició en muchos sentidos que los hechos atravesados por Brisa ocurrieran y con impunidad. Nuestro argumento es que el deber del Estado de Bolivia de prevenir la violencia incestuosa contra Brisa bajo la Convención de Belén do Pará no comenzó solo al este caso denunciarse ante las autoridades judiciales en Bolivia. El deber del Estado de Bolivia de prevenir violencia incestuosa contra las niñas comenzó desde que asumió obligaciones bajo la Convención de Belén do Pará y exige un Estado que esté organizado, preparado y capacitado para prevenir la violencia contra las adolescentes, incluyendo la no reportada. Como ha indicado ya esta Corte en su sentencia de BRP y BPC, en un caso en donde la violencia sexual es ejercida en la esfera familiar, las obligaciones del Estado de actuar con debida diligencia y de protección deben extremarse. Ello es particularmente crítico en casos de violencia incestuosa contra las adolescentes cuya mayoría no se reportan ante las autoridades. Por lo tanto, nuestro pedido es que esta Corte interprete en su sentencia en este asunto el contenido de la Convención de Belén do Pará como un instrumento que exige medidas razonables de los estados para prevenir la violencia incestuosa contra las adolescentes como un ingrediente crítico de su deber de actuar con debida diligencia reforzada. Para cumplir con esta obligación, los estados deben demostrar que han adoptado las siguientes medidas como mínimo: un marco jurídico adecuado de prevención y aplicación efectiva, campañas de sensibilización a la población general sobre el incesto como un delito y violación a los derechos humanos de las adolescentes, destinadas a ser de conocimiento a nivel nacional y rural sobre cómo reportar estos delitos, el establecimiento de mecanismos simples, accesibles, seguros y de conocimiento general para que el incesto pueda ser denunciado, la existencia de protocolos de investigación sensibles al género y la edad, los cuales pueden guiar la actuación del sistema de justicia y el órgano estatal,
Estos protocolos deben promover un trato digno, humano y conforme a los derechos humanos de las adolescentes que han sobrevivido al incesto y sus familiares al perseguir justicia. Capacitación a todas y todos los funcionarios involucrados en el procesamiento de casos de incesto y cómo llevar a cabo exámenes forenses y otras actuaciones de conformidad con los estándares internacionales en la materia. Un objetivo crítico de estos esfuerzos de capacitación debe ser la eliminación de los estereotipos de género con un impacto negativo en las investigaciones en casos de violencia incestuosa contra las adolescentes y acciones para vigilar y monitorear la problemática del incesto, incluyendo la recopilación de datos y estadísticas. Varias de estas medidas ya han sido mencionadas por la doctora Mesa en su peritaje, en los informes del MECSEBI, en el trabajo de la relatora de Naciones Unidas de Violencia contra las Mujeres y en las sentencias de esta Corte, en los casos de Guzmán Albarracín y otras, y BRP, PRC y Nicaragua, entre otros. Nuestro pedido es que el deber de adoptar estas medidas se extienda a casos de violencia incestuosa contra las adolescentes. Una interpretación amplia y abarcadora del deber de prevención bajo la Convención de Belén do Pará es fundamental y necesaria para la futura efectividad de esta convención, para enviar un mensaje claro a los estados de que deben estar preparados para actuar de forma proactiva, exhaustiva y sin dilación para prevenir todo tipo de violencia incestuosa contra las adolescentes. De lo contrario, los niveles de violencia contra las mujeres y las adolescentes en la región continuarán siendo preocupantes. Una segunda consideración muy conectada es el deber de protección especial que los estados tienen en procesos judiciales concernientes a adolescentes que han sobrevivido violencia sexual. Como fue indicado por la Corte en su sentencia en el asunto BRP y BPC, los estados deben adoptar bajo el artículo 19 de la Convención Americana y el artículo 9 de la Convención de Belén do Pará, medidas particularizadas y especiales para garantizar que la justicia sea accesible, apropiada y adaptada a la autonomía progresiva del adolescente. El derecho a la participación del adolescente afectada también debe ser respetado. Según lo narrado por Brisa ante esta corte y los hechos en este asunto, Brisa era una adolescente cuando fue víctima de violencia incestuosa y cuando su caso fue visto ante las autoridades judiciales bolivianas. Brisa y su madre Luz Estela han ofrecido testimonios desgarradores del trato degradante que sufrieron e inhumano que sufrieron al intentar perseguir justicia por estos hechos de violencia. Como fue indicado por la doctora Mesa, Brisa fue tratada como una adulta, maltratada, invadida en su privacidad, juzgada, sujeta a estereotipos y violentada por las autoridades judiciales que tenían como responsabilidad el protegerla como una adolescente sobreviviente de incesto. Todo ello es contrario a la prohibición de violencia institucional bajo la Convención de Belén do Pará, en su artículo 7A, y el deber de prevención de los estados bajo esta convención. Por último, como ha sido discutido ante esta Corte, al momento de los hechos, el Estado de Bolivia estaba en pleno conocimiento de que el problema de la violencia contra las adolescentes era prevalente y grave a través de su territorio. Es evidente de los hechos que el Estado no ha adoptado medidas razonables, diligentes y conducentes para abordar este grave problema, pese a sus obligaciones asumidas bajo la Convención de Belén do Pará. Al contrario, Bolivia tenía una cultura de impunidad y tolerancia hacia la violencia contra las adolescentes, en donde no se tenía conocimiento general de que la violencia incestuosa es un delito que debía ser reportado ante las autoridades, y un sistema de justicia lleno de funcionarios que revictimizaron a Brisa y a sus familiares cuando intentaron perseguir justicia, lo cual desmotiva a futuras adolescentes a denunciar estos hechos. Este caso ante la Corte ejemplifica el resultado lamentable e irreparable de estas lagunas de prevenir de forma efectiva la violencia contra las adolescentes por parte de Bolivia. El caso de Brisa lleva casi 20 años en impunidad y su lucha ha sido incansable y ardua para conseguir justicia ante todos estos desafíos. En conclusión, esta honorable Corte ha adoptado sentencias históricas para proteger los derechos de las mujeres y las niñas en la región, y sus estándares excepcionales tienen un peso enorme regional y global.
Nuestro pedido el día de hoy es que esta Corte tome un paso adicional, como lo ha hecho en el pasado, en exigir a los estados que adopten medidas razonables y estén preparados para prevenir la violencia incestuosa contra las adolescentes de forma efectiva, sustancial, abarcadora y real bajo la Convención de Belén do Pará. Ello es vital para que los hechos desgarradores vividos por Brisa no se repitan y para que las adolescentes en nuestra región puedan ejercer de forma plena sus derechos. Muchas gracias y ahora paso la palabra a Sheida Vance. Thank you.